Esequibo, Mar de China, Mar Rojo, Israel, Gaza, Ucrania, Rusia. El mundo cada vez está más animado. Podemos decir que la jugada está cada vez más activa. Esperemos que esto solo sea una temporada y volvamos a ver solo jugadas de poder en la historia. Hoy contamos con José María, como siempre, y sus mapas. Espero que no compremos más mapas de ningún conflicto y nos quedemos cada vez con menos guerras y solo hablemos de historia y traigamos de nuevo amigos historiadores para contaros los conflictos del pasado. Hola, José María, ¿qué tal? Hola, ¿qué tal? Vamos a hablar de varios conflictos. Antes de ir a Israel y a Ucrania, es interesante volver a hablar del Esequibo, que ya os contamos en la semana pasada que podía generar cierta polémica la reclamación territorial venezolana sobre 2/3 partes de la Guyana, ese territorio británico limítrofe, que llevan, digamos, desde la independencia los venezolanos reclamando, porque era parte de la Capitanía General de Venezuela en la época española, y después los británicos se quedaron con ella, y ahora, cosas de la vida, se encuentran unos yacimientos de petróleo importantísimos y de oro, y por lo tanto es algo más que una reclamación territorial. En el referéndum ganó el sí, y esta semana Maduro da una orden de empezar a reconocer al Estado de la Guyana Esequiba como parte del territorio venezolano, y bueno, esperemos que se quede solo en esto y no vayamos a otro escenario bélico. Hablando del Mar de China, ¿por qué os comento esto? Porque la famosa milicia del mar y las flotas pesqueras chinas impidieron esta semana el acceso a las aguas de varios atolones a las flotas pesqueras filipinas, que están en su zona económica exclusiva, pero China dice que es suya. Una gran flota de barcos chinos encadenados impidieron el acceso a los pesqueros filipinos. Vamos viendo más temas de barcos. Nos vamos al Mar Rojo, la salida de todo el petróleo del Golfo Pérsico en dirección a Europa. Los hutíes siguen atacando barcos, esta vez a un petrolero que también lanzaron un misil naval. Y nos quedamos algo más en temas de fuera de ese escenario. Israel ha enviado una de sus corbetas, creo que ya había enviado o pensaba enviar un submarino a la zona del Mar Rojo, se supone que para detener esos ataques. Y bueno, a mí que Israel envíe barcos allí no me parece ni bien ni mal. Lo que me choca sobremanera es que tenga que ser un país con una armada muy modesta, porque Israel tiene unas fuerzas armadas potentes, pero armadas muy modesta, con unas pequeñas corbetas, la encargada de hacer lo que parece que no está haciendo Estados Unidos con todo su poder naval. No. O sea, porque si a alguien le corresponde mantener abiertas esas rutas y poner orden y digamos, someter o reprimir a los hutíes, sería, como no, Estados Unidos. Pero de eso tiene que encargarse Israel. Es algo que como que no... Aquí podemos entrar a empezar casi el programa de hoy, que podemos llamarlo el tío Sam duda, o el tío Sam ya no es el de antes, ¿no? No. O Biden el temeroso, o Biden si fuese un rey tendría un epíteto Biden potente. Por la parte que le toca, y la clase política de Estados Unidos por la parte que le toca en general también. Claro, es que estamos hablando de que Estados Unidos acaba el siglo XX como el gendarme del mundo, y en el siglo XXI, por problemas internos, por también la cultura woke, el posmodernismo, esa visión de que no hay que ser imperio, está dejando hacer a otros. Y el problema es que si no hay un gendarme del mundo, los demás se van a crecer, y eso en el mundo multipolar que muchos desean, el problema es que puede ser un mundo multipolar muy sangriento, porque va a haber guerras locales, guerras regionales, y un ejemplo es la guerra de Ucrania. La guerra de Ucrania es una guerra local porque no hay miedo a que un gendarme mundial ponga freno a las ímpetus de una potencia regional. Yo esto lo digo porque el caso de los hutíes es un ejemplo. Israel, podemos hablar lo que queramos de ellos porque se están sobrepasando en Gaza. Hoy las Naciones Unidas votan por mayoría abrumante un alto el fuego en Gaza como algo necesario.
Israel no va a hacer caso, creo que es evidente que no va a hacer caso a ese alto el fuego. Pero claro, el tema es Estados Unidos. Estados Unidos entiendo que no apoya a Israel directamente, pero que deje que los hutíes ataquen a los barcos mercantes de banderas no israelíes, porque están atacando a barcos de banderas de todos los países. Sí, es que sí. Además, Estados Unidos, desde que, vamos a decir, apareció como nación, una de las banderas de las que hizo gala en el contexto internacional fue el de permitir la libertad de los mares, o mejor dicho, desde que tuvo una armada lo suficientemente potente, garantizar la libertad de los mares. De hecho, el famoso lema de los marinonis es de Trípoli. ¿Por qué? Porque fueron a Trípoli para luchar contra los piratas berberiscos que quedaban ahí en el siglo XIX. Vamos a pensar que esos piratas berberiscos de Trípoli eran unos antecesores de estos piratas hutíes del Yemen. No hay mucha diferencia. Entonces, si ya en aquellos tiempos, cuando Estados Unidos todavía no eran nada, tuvo aquella iniciativa y tal, con aquellos primitivos marines del siglo XVIII, ¿qué está haciendo ahora con la quinta flota? El mayor portaaviones del mundo, submarinos nucleares, destructores, no se entiende. O sea, no está haciendo nada, realmente. No, claro, está haciendo algo, porque el no hacer nada es dar un mensaje. Bueno, el ridículo. Claro, es que es algo peor. Le atacaron la embajada antes de ayer, creo que fue, en Bagdad. Atacaron con misiles o con mortero la embajada. Llevan ataques a varias bases y no está respondiendo. Bueno, hubo algún ataque a un convoy de milicias pro-iraníes en Irak. Pero el problema es que esto tenemos que ir a lo que está pasando también en el plano político en Estados Unidos. Es decir, Biden parece que no sé si es por su edad, no está haciendo fuerza. De hecho, mete la pata continuamente. Por ejemplo, en el caso de China, dice lo que piensa, que está bien decir lo que piensa, pero si está Blinken, ¿no? Blinken intentando pacificar la relación y tú llamas de nuevo dictador a la cara, en una conferencia. Parece que estás remando en la otra dirección en ese momento. Claro. Sí. Y después esto se une a las disputas entre republicanos y demócratas. Sí. Bueno, es que esto yo no sé. A ver, yo tampoco quiero aquí ponerme a juzgar a Biden. Tampoco tengo todos los elementos en la mano. Pero ya, si nos remontamos a la retirada de Afganistán, la retirada de Kabul, el hecho mismo de la retirada y luego la forma en que fue hecha fue un auténtico horror. ¿Vale? Y ese horror, desde todos los puntos de vista, sobre todo el de la imagen, con aquellas escenas que vimos de la gente colgándose de los aviones y tal, yo creo que dañó tanto la imagen de Estados Unidos que en buena medida estimuló a gente como Putin para hacer lo que hizo en Ucrania. Le perdió el respeto a Estados Unidos. Ya creyó que Estados Unidos estaba de retirada, que estaba de capa caída, que estaba ya fuera de combate, que no se iba a atrever a nada. Se envalentonó y hizo lo que hizo en Ucrania, porque creía que Estados Unidos no iba a responder. Luego quien le respondió fue el pueblo ucraniano. Eso ya fue otro error de cálculo. El problema que tuvo también incluso Biden fue su afirmación de que si ocupase solo el Donbass no sería para tanto. Efectivamente. Claro, eso también es decir, es que voy a hacer una barbaridad, no puedo decir en la televisión. No. Pero tú no le puedes decir a Putin que si solamente ocupa el Donbass, solamente entre comillas, tú harás la vista gorda. Porque entonces le dio la mano y el otro tomó el pie. O sea, invadió el Donbass, pero también Kiev y toda Ucrania si hubiera podido. Pero claro, luego había el factor imponderable de la resistencia del pueblo ucraniano y la de Zelensky y todo, y luego todo salió mal. O todo les salió mal. Pero ahora, por ejemplo, en la disputa que hay entre republicanos y demócratas por los presupuestos, porque ahora... ya os lo explicamos alguna vez, yo creo, que se están uniendo el debate del presupuesto a Ucrania, el de Israel y el del muro de México. Y también otro tema que es el de los refugiados políticos, que México vaya a ser un lugar seguro para que no se les pueda devolver al lugar de donde entran. Esto hay que entender que cuando hablamos de movimientos migratorios, no estamos hablando de mexicanos que vayan a Estados Unidos necesariamente, sino, por ejemplo, de miles de chinos. Hay un movimiento grandísimo de chinos y Estados Unidos tiene miedo a una especie de guerra híbrida. Claro. Es que por esa frontera de México, que yo en eso sí le tengo que dar la razón a los republicanos, que es un auténtico coladero, por ahí está pasando gente de todas las razas y orígenes. No son exactamente los mexicanos, como tú dices, están entrando hasta chinos. Y luego gente de toda América al sur de México. Entonces, bien, que sean... Yo estoy convencido de que la inmensísima mayoría son inmigrantes económicos. Pero claro, ellos nada más cruzar
pueden alegar o solicitar el estatus de refugiado político. Es que lo tienen fácil, porque claro, el baremo que pone Estados Unidos de país democrático es muy difícil de encontrar, porque claro, toda China es fácil decir que te persiguen... que eres el refugiado político. Y entonces ellos vienen de México, pero a día de hoy me parece que Estados Unidos no tiene catalogado a México como país políticamente seguro. No. Entonces, ¿qué pasa? Que Estados Unidos mismo, según su propia normativa, se ve impedido a devolverlos a México porque entonces no los está devolviendo a un país seguro. Y claro, entonces a través de ese hueco aprovechan y entran y se quedan. Y lo que exigen los republicanos a Biden es que, por lo visto, declare a México como país seguro y en ese momento entonces ya podrían ser devueltos todos aquellos que alegan ser refugiados políticos. Pero Biden no quiere. Claro, es un tema claro, de valores o de ideología o también de cara a tu votante, ¿no? Hay un tema que, claro... Luego yo creo que también es que están en año electoral y Biden no quiere tampoco perder ninguna batalla política, porque si cede a esto, los demócratas lo van a presentar, perdón, los republicanos lo van a presentar como una victoria política sobre el presidente en un año electoral, van a querer humillarlo, van a querer, digamos, presumir de que han logrado torcer el brazo al presidente y tal, y claro, eso a Biden le molesta. Pero claro, entre tanto y no, ¿quién está pagando el pato? Israel y Ucrania. Bueno, Israel poco, porque Israel tiene recursos, yo creo, suficientes para mantener la guerra por sí solo. Pero Ucrania, porque en el momento más delicado en el cual los frentes de Ucrania están crujiendo, pues que el Congreso no apruebe los fondos que Ucrania necesita con urgencia, está provocando muertes innecesarias. O sea, Ucrania ahora está sosteniendo el frente con alfileres. Y están muriendo todos los días. Bueno, mueren miles de rusos, eso es indiscutible. Pero es que no sabemos exactamente cuántos miles de ucranianos están muriendo ahora mismo sin necesidad por sostener esos frentes porque la ayuda no llega. Yo creo que a lo mejor las armas que tienen ahora no son estas que se esperan, pero el problema es que el invierno es largo. Claro. Los rusos, ya lo vimos el año pasado, atacan en invierno porque no les importa, digamos, las pérdidas. Si se ve... alguien dirá, no pasa nada porque son más. Claro, ahí está el tema. El tema de este apoyo o abandono del tío Sam a Ucrania es un mensaje que das también a nivel, digamos, geopolítico. Es decir, tú atacas, los occidentales somos débiles y vamos a dejar de apoyar fácilmente a cualquier aliado. Eso va a implicar también que alguien que decida ser aliado de los occidentales se lo piense, sepa que le van a dejar tirado a los 2 años de cualquier conflicto. Porque ya no es interesante, ya es cansino el tema, ¿no? Y Estados Unidos, el que conozca la historia, tiene una larga trayectoria de dejar tirados a aliados que podían ser más o menos dictaduras o países con una política interna dudosa, pero que los dejó tirados. Al único que no dejó tirado muchas veces fue Israel. No, a Israel nunca. Pero haceros tiempo, que lo va a dejar dentro de poco. ¿Tú crees? Sí. Ya veremos. Bueno. Si se alarga el conflicto en Gaza... Sí. Lo que pasa es que Israel... En Gaza no va a haber un enfrentamiento largo, va a haber una ocupación. Sí. Y ahí ten en cuenta la ideología que hay en gran parte la ideología woke. Del pensamiento demócrata, que es woke, pero sobre todo es antisionista, que es un eufemismo a día de hoy de otra cosa. Yo creo que Israel ya tiene la bastante autonomía para saber defenderse solo. Hombre, si Estados Unidos lo apoya, mucho mejor. Pero Israel, hombre, tiene unas capacidades que no tiene ningún otro país. No, él no va a tener problema. Pero lo va a pasar mal, pero... La diplomacia. La diplomacia, bueno, sí. Eso sí pero acuérdate, Estados Unidos dejó caer al SA y el SA no duró ni 5 minutos. Estados Unidos dejó caer a Somoza no duró ni 5 minutos. Estados Unidos dejó caer a Argentina, la Junta de Argentina tampoco duraron ni 5 minutos. Y bueno, dejó caer a Vietnam del Sur, dejó caer al régimen de Kabul, dejó caer a todo el mundo, ¿vale? Que dices tú, bueno, hombre, eran todo dictaduras y tal, sí, ya, pero Ucrania es una democracia como Dios manda, y la van a dejar caer. A ver, no sé. Por ejemplo, el único caso que no dejó fue Taiwán. Ya, pero es que también entramos en duda, entonces, es que ahora todo... Claro. Pero Taiwán no lo dejó porque no hubo una guerra todavía. No hubo una guerra, sí, pero a lo que voy es que, a ver, tampoco dejó caer a Corea del Sur, vale. Pero claro, los precedentes.
que se están sentando son tan malos, son tan feos, Sí. son tan inquietantes que ahora nadie tiene seguridades. ¿Qué pensarán los países bálticos? Estonia, Letonia y Lituania. Ya están pensando que el artículo 5 de la OTAN no es paraguas suficiente. No están tranquilos. Es que, a ver, el artículo 5, si lo lees, Sí. no es, No un es paraguas, tajante, porque no dice que no. te vayan a defender, sino que No. te darán lo que ellos consideran oportuno Sí, en la defensa. eso. Que puede ser darte 5 tanques o darte 5 misiles. Sí, eso. O decirte, toma, 5.000 euros. O un paquete de cascos, como Alemania al principio de la guerra. Claro. Entonces, claro, Suecia, Finlandia entraron en la OTAN con urgencia porque se veían en peligro y tal, creyendo de buena fe que la OTAN era una garantía. Ahora ya no sé si están tan seguros de que la OTAN es una garantía. Casi peor ahora. ¿Eh? Casi peor. Ya, bueno. ¿Rompieron la neutralidad? Sí. Ahora ya se decantaron. Sí. Y Polonia eso lo tiene claro porque no se conforma con decir estoy en la OTAN. Ya han emprendido un rearme por sí sola. Desde hace tiempo ya. O sea, Polonia, vale, está bajo el paraguas de la OTAN, pero no hace como nosotros decir, como estoy en la OTAN, puedo permitirme tener un ejército ridículo en lo material, quiero decir, Sí. No hablo mal del ejército español, porque ya la OTAN me defenderá. No, Polonia no se da por satisfecha con eso. Polonia está preparando un ejército para autodefenderse ella misma, con OTAN o sin OTAN. Sí. Y lo que pasa es que los pobres y pequeños bálticos, la verdad, no tienen recursos para nada. O sea, no tienen recursos, son unos países limitados. Entonces, por mucho que se quieran rearmar, no dan más de sí. Finlandia, bueno, ya tiene otra capacidad y tal, pero bueno, tampoco mucha más. Pero los bálticos están temblando. Están temblando y con razón, porque además para encima ellos sí que están en primera línea. Entonces ya y los propios rusos y los terminales afines ya están introduciendo ahí el veneno de la duda, diciendo, bueno, si nos metemos en Estonia, a ver si Estados Unidos o la OTAN serían capaces de ir a una guerra por Estonia. Sí. ¿Es así? Hay un tema que hasta hace poco hablábamos de él, que era el del bloqueo de camioneros polacos a la frontera ucraniana. Se decía que era por los precios, porque no los contrataban a ellos en los transportes internacionales. La competencia pero supuestamente detrás había un partido político ucranianos. muy ultranacionalista polaco que justo el dirigente de ese partido ayer hizo un acto muy antisemita. Yo no puedo decir que sea anti-israelí ni antisionista, como se dice ahora tan modernamente, sino directamente antisemita, que fue en el Parlamento polaco. Bueno, hay una población judía en Polonia menor de la que había antes, y sabemos todos el motivo. Sí, claro. Todos los campos de concentración nazis, exterminio, estaban en Polonia, y se exterminó a la población polaca, en parte, bueno, mirando para otro lado, en el gueto de Varsovia, porque ahí fue distinto el gueto de Varsovia a la revuelta de Varsovia. Y este hombre, en plena celebración en el Parlamento polaco de la Hanukkah, de la fiesta de las luces, ¿no? de los israelíes, llegó con un extintor y apagó la Hanukkah, diciendo que eso era basura, que estaban contaminando el Parlamento. Bueno, fue expulsado del Parlamento un tiempo, pero demuestra que ese hombre, sus vinculaciones ya estaban claras con Putin y con el bloqueo de las carreteras. Es decir, hay una quinta columna que cosas de la vida coinciden básicamente los apoyos, ¿no? El que apoya a uno por un lado apoya al otro por el otro. Es decir, es un tema muy complejo. Alguien dirá que los que apoyan a Ucrania también suelen apoyar a Israel. No es tan cierto. Es que lo de Rusia es tremendo. O sea, ellos, los rusos, en el campo de batalla, no son capaces de tomar una aldea de 17 casas que hay al lado de Avdiivka, llamada Stepove, pero luego en el campo internacional son capaces de infiltrarse y de meter gente en todos los ámbitos políticos, sindicales, partidistas, intelectuales, universitarios, todo. Tienes gente que, no digo, a ver, con estas palabras, que sean agentes de plantilla del GRU o de tal, pero que trabajan en pro de los intereses de Rusia. Esto es así. Hay que partir de que nada es nuevo en esta vida. Es decir, el propio Putin era miembro del KGB en la RDA y la RDA se encargaba de también comprar amores en la RFA y en los países occidentales. Gran parte de los movimientos sociales, movimientos estudiantiles, movimientos ecologistas, en los años 60 y 70 estaban movidos... Sí, efectivamente, o movidos o penetrados. A ver, algunos creados directamente algunos y creados. otros
se infiltraron. Por ejemplo, Sí. hay un sindicato muy potente en España de origen católico, Sí. que era de parroquias, Ah, y la, se inf- y se la infil- OAC, la OAC. Sí, pero ahí se infiltró, no, tiene otro nombre, no quiero decirlo aquí, Ah. que son iniciales, Sí, y sí, se sí, infiltró, sí. se infiltró Que empieza por U. no, el otro. ¿El otro? No, el otro, no, el que no tiene historia previa a la guerra civil. Vale. Y en ese está claro que es la infiltración de elementos estalinistas Sí, y sí, cómo sí, tomaron sí. el poder. Y hay varias ONGs, estas internacionales también, Y ya no digamos los grupos aquellos ecologistas que florecieron por toda Europa, antinucleares y tal. Los antinucleares estaban vinculadísimos, demostrado, Sí. porque era una forma de evitar que Europa se nuclearizase. Y mientras la Unión Soviética no tenía miramientos ecológicos, vaya, es decir, yo claro. te financio para que llegas a esto. A ver, Ahora ahí tienes la mayor central nuclear de Europa aún hoy, de la era soviética, la de Zaporilla, que es una bestialidad. Claro. ¿No? Bueno. Hay una cosa que también alguien dirá, ¿y esto existen más elementos? Mira, pues sí. Os invito a sumergiros en la vinculación de las universidades estadounidenses y británicas con Qatar, Emiratos Árabes y Arabia Saudí. Mirad los campus universitarios que tienen universidades muy estadounidenses, muy de cultura moderna, posmoderna, mejor dicho, y la vinculación que tienen con campus en países wahabistas y salafistas. De todas formas, es muy interesante. Estos últimos días han llegado tan lejos y han sido ya tan descarados y se han quitado ya la careta tanto. No, lo que pasó en el Congreso de Estados Unidos. No, digo la presidenta de Harvard. Fue en el Congreso, fue una consulta. Sí. Cuando le preguntaron, ¿usted considera en contra de la ética de la universidad pedir el genocidio de los israelíes? Se pone, depende, es posible, depende del contexto. Depende del contexto, sí. Es decir, esa era una señora rubia, ¿no? Esa dimitió. Dimitió, pero ahora los grupos, ¿sabes por qué dimitió? Los grupos pro-israelíes ahora quieren ir a por la cabeza de la presidenta de Harvard, que es una señora negra y tal. ¿Te diste cuenta quién es? Eso la otra que salía, eran dos. Eran dos, bueno, pues la otra. Una dimitió y la otra yo creo que... Pero dimitió porque dejaron de financiar gran parte de los mecenas de la universidad. Bueno, o sea... Y hay una cosa pero es que entonces esa gente hasta ahora se sentían tan seguros y tan orgullosos y tan arrogantes en sus convicciones que ya se pasaron 20 pueblos. Hay una cosa que puede llamar la atención, y esto me lo dijeron personas que trabajan en la Universidad de Stanford, uno de ellos, que en los campus que hay en Arabia Saudí y en Emiratos Árabes, hay una cláusula en el contrato que prohíbe que profesores judíos den clases ahí. Eso, si fuesen de otros grupos étnicos o orientaciones sexuales, ¿qué pensaría la cultura, digamos... ¿Y cuáles dices cuáles son esas que está esa cláusula? No sé, las que tienen campos en Qatar, las que tienen todas estas. Vale, es decir, hay una cosa que se llama el Qatar Campus, que es el mayor centro universitario de Oriente Próximo, y tienen sede como 20 universidades europeas, y británicas y estadounidenses también. Es una... Busca, ya pues te lo enseño. Pues esto que tiene que ver con lo del apoyo a Ucrania y con Israel, tiene mucho que ver, y sobre todo hay una cosa, que es, ¿Israel está jugando la guerra que quería o la guerra que le hicieron jugar? Lo quiero explicar porque este combate que se está produciendo en Gaza, que cada vez es verdad que avanza mejor Israel, tiene más, más terreno capturado, le lleva a producir más daños civiles, más personas sometidas a la guerra, ¿no? Eso es lo que dicen muchos expertos que buscó Sinwar. Sinwar es el líder militar de Hamas, el que planeó todo esto, en una jugada de poder que no es desde nuestra mentalidad. No le importa a la población civil, le importa una causa. Y saben que para la causa de Hamas es mejor que Israel entrase y produjese mucho daño. Y Netanyahu le está haciendo el juego, le está haciendo lo que él quería. Pero claro, la otra opción es no entraría. Claro, entonces sería un síndrome de debilidad y ganarían más. Nadie, sí, claro, es que desde el punto de vista del otro, del de Hamas, gana siempre. Si Israel ataca y causa un destrozo, gana. De cara a la imagen pública, de presentar a Israel como un país genocida y tal. Y si Israel se achanta y se contiene,
Entonces presumen de que han destruido y humillado a Israel impunemente. Sí. O sea que, De hecho, esto le está llevando polémicas entre Biden y Netanyahu, sí, que Biden le dijo que, bueno, que te quería, pero bueno, que no coincidimos en todo, Ya. le dijo hoy. sí, sí, Porque, claro, Biden pide ya que se vaya un poco dejando la presión. sí, Y Netanyahu tiene un problema, que dijo que su objetivo era el fin de Hamas. claro, Y eso implica el fin del gobierno de Hamas territorial, sí. pero lo que veo más difícil es cómo va a lograr el fin de Hamas, porque, claro, se convertirá en una organización en la sombra. Ya, Que bueno. eso es muy difícil, eso que lo llegue a cumplir. Mm. Vamos a algo del frente de batalla de Ucrania. Sí, bueno, a ver, no cambiaron mucho las cosas. El principal núcleos de los combates, que bueno, hay combates en todo lo largo que es el frente, porque vuelvo a decir lo mismo, la gente confunde estancamiento en los avances con, vamos a decir, ausencia de lucha. Y todo lo contrario, las luchas ahora mismo yo creo que están siendo más intensas que nunca y se está registrando el mayor número de bajas, de pérdidas, sobre todo por parte rusa, desde el inicio de la guerra. O sea, Ahí podéis poner una tabla que tenemos de los daños de vehículos de ayer. es una O cosa, sea, daños, destrucciones de vehículos. Eso fue de antes de ayer, pero bueno, igual, son similares los de un día cualquiera. Las pérdidas en rojo son las pérdidas rusas y las pérdidas en azul son las pérdidas ucranianas. Cada pérdida de esas indica un carro de combate o un blindado de infantería o una pieza de artillería. No personas, porque las personas no se contabilizan porque no es fácil de... Entonces, o digamos, una estación de comunicaciones, es eso. O sea, son objetivos de cierto tamaño. No te van a poner ahí un dron, no, ahí no te lo ponen. Y de hecho, lo que es interesante es que una de las causas principales de daños o destrucción son los drones. Ah, sí, eso los sí. Drones eso ya siempre, desde hace meses ya. Quien causa los daños, las pérdidas, las bajas, ya no es la artillería, sigue siendo, pero ya en menor medida. Ahora son los drones kamikaze, básicamente. O bien los kamikaze, o bien estos otros que arrojan bombas. Y Ucrania tiene ya muchos de estos, unos drones pesados, que pueden cargar hasta 4 o más bombas. Teníamos uno de un dron pesado lanzando bombas. Sí. Bueno, bien. Y esto es lo de todos los días. Este señor se puede seguir en Twitter, es un señor cuyo trabajo es registrar pérdidas documentadas, o sea, con fotografías. Como Oryx. Sí, parecido. Puede que haya más, lo que pasa es que no han sido registradas con imágenes. Esto hay que entender que lo que hace la gente que geolocaliza esto es los vídeos que hay por internet, cientos de vídeos, ven un vehículo, lo geoposicionan y después, cuando hay vídeos en esa zona, ven si hay más vehículos añadidos. Es lo que van haciendo es viendo vídeos, no tienen una visión satelital del momento. No, el que lo quiera buscar en Twitter, este señor se llama Andrew acabado en W, Perpetua. No sé por qué se llama así, pero se llama así. Y es una fuente de fiar, porque lleva dedicándose a esto ya desde que empezó la guerra. Y nada, bien, entonces, a lo que voy. Los combates más intensos siguen registrándose, como no, como ya desde hace más de 2 meses, en torno a Avdiivka, donde los ucranianos están presentando una defensa muy buena. Llevan 2 meses de combate y han cedido, yo creo que no sé si 2 kilómetros cuadrados en todo el perímetro de la bolsa. Y según las últimas noticias, han causado ya a los rusos 13.000 muertos y la pérdida de en torno a 300 y pico, 320 blindados entre carros. Lo que nunca sabemos es vehículos. Cuántos ucranianos mueren en esto. A ver, el ratio de pérdidas en vehículos se conoce, que hay momentos, hubo días en que llegó a ser 12-1. En pérdidas humanas a todo el mundo le consta que son bastante mayores las pérdidas de los rusos que las de los ucranianos. Claro... Esto hay que entenderlo porque en los vehículos es fácil verlo, pero en las personas no, porque Rusia está optando, al perder tantos vehículos, por las cargas humanas. Es decir, grandes, o sea, 40, 50 asaltos, hombres saliendo de una trinchera, atacando. Y de hecho se produce una nueva paradoja, un flashback al pasado, que son las guardias blancas, unas unidades que se dieron en la guerra civil rusa, en la que los blancos... a los oficiales que no eran suficientemente valientes, los creaban en una unidad de castigo para hacer asaltos suicidas. Y hay ya una unidad, según los ucranianos, que en la zona del Dnieper se crea una unidad de asalto blanco, es decir, una guardia blanca. Esto es una noticia que ha llegado de Ucrania, como tú dices,
pero que han recurrido los rusos a crear una unidad de ese tipo en el frente del Dnieper, intentando reducir, que tampoco pueden reducirla, esa cabeza ucraniana que lleva varios meses en la orilla oriental del Dnieper, ¿no? Entonces, es una unidad, yo no sé si es tipo compañía, quizás no sea más, que encuadra a aquellos oficiales que han sido juzgados como incompetentes, como desmotivados, como que no son capaces de motivar a sus hombres, o acusados de traición. Sí. ¿A quién acusan ahí de traición? A aquel que al parecer no es confiable políticamente. Sí, bueno, que no logra un objetivo. Sí, aquí en el tema es la moral que hay. Es decir, la moral en una guerra que se está alargando, sabiendo que no vas a tener posibilidad, porque lo dijo el Estado Mayor, de volver a tu casa hasta que se acabe la guerra, se están viendo escenas, bueno, en los dos bandos me supongo, pero en el bando ruso lo graban ellos y lo echan ellos, lo emiten. Hay un vídeo que está pululando por cuentas rusas de 3 muertos en una trinchera porque estaban jugando a la granada saltarina, es decir, como la ruleta rusa, pasándose una granada entre ellos y murieron. Lo graban sus compañeros diciendo, mira, estos locos lo que hicieron. Hay muchos actos de alcoholismo, una droga, unas sales de baño, unas drogas de estas químicas que están también dando muy fuerte en la retaguardia, ¿no? Y en la primera fila casi. Es decir, es un tema muy duro, es una guerra que se está alargando mucho, sin rotación, con el frío, con el barro, con las ratas, es que ahora entramos con los ratones, en la fase de mayores penalidades. El invierno anterior no vino tan duro como suelen venir los inviernos rusos. Fue un invierno cálido en toda Europa, pero este invierno ya es, no promete, va a ser un invierno duro. Y las tropas sobre el terreno lo van a pasar muy mal. Ya nevó mucho, cosa que no nevó el año pasado. Estos climatólogos no aciertan una. Dijeron que iba a ser más caliente y no parece. Pues yo creo que podemos finalizar. Hoy de noche, si queréis saber más, justo a la vez que acabemos aquí, esta noche, pues podéis vernos después, en frente de batalla, en Verum Artis, explicando un poco más en profundidad, que ahí tenemos un poco más de tiempo. Pues muchas gracias a todos, espero que os haya gustado el programa y ya sabéis, esto es Juegos de Poder.